Buenos días, compartiré con ustedes un proceso de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito. La demandante es Beatriz Elena Cano, quien obra en nombre propio y en representación de sus hijos Óscar Gerardo y Yasmín Muñoz Cano, en contra de la empresa Wackenhout de Colombia S.A. Los hechos que constituyen el fundamento para la reclamación de las indemnizaciones provenientes de una responsabilidad civil extracontractual son los siguientes. El día 9 de diciembre del año 2018, el señor Joaquín Muñoz, de 53 años de edad, conducía un vehículo de carga pesada de placas LE 533, matriculado en la empresa Sotragur S.A. del departamento de Antioquia. Este conductor tenía una experiencia de más de 20 años en esta actividad de conducción de este tipo de vehículos. No reportaba ningún tipo de infracción de tránsito que se le pudiese imputar de que no tenía la pericia suficiente para conducir de la mejor manera y de una forma prudente este tipo de vehículos. La ciudad de origen de donde sale el vehículo y la ciudad de llegada son Medellín y el municipio de Supía Caldas. Antes de llegar a este municipio hay un peaje que se llama el de La Felisa, y antes de llegar a ese peaje el conductor no puede observar absolutamente nada porque está en plena oscuridad. Los semáforos que alertan sobre el pare que deben de hacer los conductores para luego llegar a la caseta a pagar el peaje no estaban funcionando. Había llovido demasiado, entonces el conductor golpea o colisiona contra un muro, lo que genera el volcamiento del vehículo, y este entonces comienza a rodar de forma estrepitosa, ocasionando dos circunstancias. La primera es la pérdida total del vehículo, y la segunda y más grave, que es la que genera la imputación o el señalamiento de una responsabilidad civil extracontractual en contra de esta empresa, es la muerte del señor Muñoz. De esta manera, entonces, tenemos como segundo hecho que la causa de la colisión fue la falta de iluminación total de la caseta y la ausencia total del funcionamiento de los semáforos. En interrogatorio que se realizaron en el transcurso del proceso, los empleados de ese peaje manifiestan que efectivamente antes de la ocurrencia del hecho los semáforos y las luces estaban fallando, lo que ocasionaba una oscuridad demasiadamente amplia, extrema y peligrosa para los vehículos que por allí se desplazan. Además, el informe del INTRA arroja como resultado que los semáforos estaban sin energía, que las luminarias que están al lado de la caseta del peaje no estaban funcionando, lo que hace colegir que hay una falla en el servicio, y esto es que la empresa firmó un contrato con el Fondo Vial Nacional, a la cual se le delegó la obligación de mantener en perfecto estado el alumbrado público, incluyendo los respectivos semáforos. Con base en estos hechos, las pretensiones giran en torno a que, a través de una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se declare que la empresa Wackenhout
de Colombia S.A. es responsable civilmente por la muerte del señor Muñoz Quiseno y como tal, entonces, hayan unas declaraciones concernientes en unas indemnizaciones, a saber, como lucro cesante para los menores de edad, la suma de 52 millones de pesos que equivalen al incremento del 20% anual durante 15 años y por daño moral a la esposa y a los hijos la suma de 30 millones de pesos o en su defecto lo que la ley permite. Además de la condena en costas y gastos del proceso. Cuando estamos hablando entonces de la responsabilidad civil extracontractual, tenemos que tener como base no solamente la cantidad de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en cuanto a los temas de responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tránsito, que de una u otra manera son muy prolijas en detallar los elementos de la responsabilidad, sino que nos tenemos que remitir indefectiblemente al artículo 2341 del Código Civil, que me trae los elementos axiológicos de la responsabilidad. Y esos elementos son tres que conocemos y que no se pueden canjear, ni puede existir uno y desplazar a los otros, sino que en síntesis se tiene que cumplir los tres. Uno de ellos es la culpa, luego viene el daño y por último la relación de causalidad entre aquella y esta. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha dicho que estas condiciones son el elemento, vuelvo y repito, axiológico de la pretensión indemnizatoria de la responsabilidad civil extracontractual. Y que entonces la carga probatoria es del demandante, pues le corresponde demostrar el detrimento patrimonial o moral denominado daño y que éste se originó en una conducta culpable y endilgable a la parte demandada. Porque en sí, el fin de la responsabilidad, o sea, el elemento primordial, la matriz de la responsabilidad civil, encaja entonces en una relación jurídica entre dos sujetos, el autor del daño y quien lo padeció. De esta manera, entonces, podemos comprender que la parte demandante, en atención al artículo 206 del Código General del Proceso, el juramento estimatorio, hace una tasación de perjuicios en cuanto al lucro cesante y los daños morales. Con esto finalizo mi intervención frente a el tema de responsabilidad civil extracontractual. Muchas gracias.